Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco o Kosaken Cavalry Corps que combatió al lado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pero antes que nada he de decir que este vídeo es la segunda parte de una trilogía dedicada a los cosacos en este conflicto que precisamente comenzamos la semana anterior con un primer episodio en el que tratamos a los cosacos en el Ejército Rojo. La historia de la relación entre los cosacos y el Tercer Reich comienza poco después de desatarse la Operación Barbarroja contra la URSS, cuando un atamán, el equivalente a una especie de caudillo que se llamaba Iván Kononov, desertó con un regimiento cosaco entero de la 155 División de Fusileros para ofrecer sus servicios a los alemanes. A partir de este punto comienza uno de los capítulos más interesantes del Frente del Este, ya que el ejemplo de Kononov lo seguirían miles de cosacos en los meses y años siguientes, hasta que en 1943 acabó conformándose el 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco. Pero todavía no adelantaremos acontecimientos, ya que antes de sumergirnos en las operaciones bélicas hablaremos un poco del perfil de estos voluntarios y de las unidades que conformaron. Vamos con ello. Aproximadamente unos 50.000 cosacos sirvieron en las filas del Tercer Reich entre 1941 y 1945. La mayoría eran anticomunistas que todavía recordaban la desaparición de 500.000 de sus compatriotas durante el régimen bolchevique de Vladimir Lenin en la llamada descosaquización, o simplemente antiestalinistas más recientes, sin obviar con que muchos eran familiares que siguieron a estos guerreros, incluyendo hijos pequeños que desde muy jóvenes recibían adiestramiento en el arte ecuestre y de la espada. La uniformidad de los cosacos fue la tradicional guerrera cherkesa y gorros de lana que variaban de color según fuesen de la tribu del Don, Kubán, Terek o Siberia, a los que se añadía el águila germana, aunque muchos vistieron los reglamentarios uniformes Feldgrau del ejército alemán. Respecto al armamento, utilizaron sus clásicas espadas Shaska y dagas, pero también equipo de mano suministrado por la Wehrmacht y piezas de artillería que variaron desde morteros a cañones PaK de 50 milímetros. La estructura del 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco estuvo conformado por la primera división de caballería con los primeros, segundo y cuartos regimientos del Don, Siberia y Kubán, más el primer regimiento de artillería, así como la segunda división de caballería con los tercero y quinto regimientos del Kubán y el Don junto al segundo regimiento de artillería, aunque también aparte se erigieron escuadrones independientes, además de un regimiento de artillería autónomo y 3 batallones de transmisiones, reconocimiento e ingenieros. Hecho este resumen sobre los cosacos en las Fuerzas Armadas alemanas, conozcamos ahora su historia operativa. Adelante. Al comenzar la invasión de Alemania a la Unión Soviética en junio de 1941, algunos pocos millares de los más de 100.000 cosacos que servían en el Ejército Rojo desertaron al bando del Eje, aunque al principio tan solo unos pocos escuadrones fueron admitidos para servir con el ejército alemán, normalmente como auxiliares en la retaguardia o cazando partisanos comunistas en las zonas ocupadas de Ucrania. Sería el coronel de caballería Helmuth von Banwitz quien vio el potencial de los cosacos y convenció a los altos mandos para que contasen con ellos de cara a la campaña del Cáucaso en el verano de 1942, en donde patrullas a caballo de esta nacionalidad operaron sobre sus propias comunidades rurales del Kubán y el Terek, las denominadas stanitsas, además de combatir uno de los escuadrones cosacos en primera línea de la cordillera contra el Ejército Rojo. A partir de 1943, los efectivos cosacos al servicio de Alemania aumentaron considerablemente con la creación de la primera división de caballería cosaca y otros escuadrones menores que recibieron adiestramiento en el centro de instrucción de Mielbau. De hecho, algunas de estas unidades ejercieron labores auxiliares en Novorossiysk sobre la cabeza de puente del Kubán y en Kamenets-Podolsky sobre Ucrania, además de fijar una base sobre Novogurki y Baranovichy en Bielorrusia, a la que se unieron refugiados civiles de las stanitsas del Cáucaso. Sin embargo, la mayor parte de la primera división de caballería cosaca operó en la Yugoslavia ocupada, tratando de interceptar a los partisanos comunistas del general Josip Tito. Su bautismo de fuego tuvo lugar sobre los montes Frustragora en la provincia de Esmirna, en donde los cosacos tomaron la aldea de Beocín, haciendo prisioneros a todos los oficiales yugoslavos presentes en la localidad.
Otras acciones protagonizadas por esta división aquel año 1943 fue la de eliminar a un grupo de partisanos en Gora y Glina, pero al mismo tiempo proteger de ataques guerrilleros el ferrocarril de Zagreb a Belgrado. También a partir de 1944 los cosacos patrullaron zonas de Bosnia-Herzegovina, vigilaron las afueras de Sarajevo y combatieron contra los yugoslavos en Dvar durante la operación Roselprung. Hubo incluso un pequeño destacamento enviado a Polonia para sofocar el levantamiento de Varsovia y un escuadrón que operó contra los maquis en Francia y custodió el muro del Atlántico. A mediados de ese año, las fuerzas cosacas del Eje pasaron a depender de las Waffen-SS poco antes de ser creado el 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco, en el que se incluyó la recién erigida Segunda División de Caballería y otras unidades, llegando a haber nada menos que 50.000 cosacos al servicio del Tercer Reich. Precisamente el estreno de la Segunda División de Caballería tuvo lugar en Hungría cuando un grupo de 400 jinetes cargaron contra una vanguardia adelantada del Ejército Rojo a la que aniquilaron capturando 450 prisioneros soviéticos y varios cañones. Mientras tanto, en Yugoslavia, la primera división de caballería arremetió contra el sector de Banja Luka, en donde 300 soldados del ejército croata habían quedado embolsados por fuerzas partisanas. Afortunadamente, un escuadrón de la Horda del Kubán superó el río Vrbas y sorprendió a los yugoslavos, a los que puso en fuga, rescatando a continuación a todas las tropas croatas del cerco. También esa división, y más en concreto su regimiento de la Horda del Don, fue el artífice de una increíble hazaña porque después de perder la localidad de Pitomaca durante un asalto del Ejército Rojo el 25 de diciembre, los jinetes efectuaron un contraataque muy sangriento con el que retomaron de nuevo el enclave, capturando a un gran número de prisioneros soviéticos, armas y suministros. Desde 1945, el 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco defendió Croacia y Eslovenia de los yugoslavos, aunque también el noreste de Italia, donde se había fundado un microestado autónomo cosaco llamado Cosaquia, con capital en Cavazzo. Allí las fuerzas cosacas sufrieron más de 100 muertos luchando contra los guerrilleros del Partido Comunista Italiano y otros 200 fallecidos durante un bombardeo de la aviación estadounidense sobre Osopo. Una vez roto el frente por los yugoslavos en Eslovenia y por los aliados occidentales en Italia, los jinetes del 15 Cuerpo SS de Caballería Cosaco se retiraron sobre los Alpes hacia Austria para disolverse y entregarse como prisioneros al ejército británico en mayo de 1945. En cuanto acabó la Segunda Guerra Mundial sobre Europa, los mandos del ejército británico traicionaron a los cosacos, ya que tras albergarles en los campos de refugiados de Lienz, Oberdrauburg y Graz, de repente fueron arrestados a la fuerza, a veces mediante una feroz batalla en la que tropas inglesas cargaron a la bayoneta e incluso con tanques sobre los prisioneros desarmados y sus familias, por lo que después de tener lugar una masacre, el resto fueron maniatados y entregados a la Unión Soviética en el marco de la operación Kill-Haul, para ser miles de ellos asesinados por el régimen stalinista o deportados a los gulags de Siberia. Aproximadamente 46.000 cosacos entre guerreros y civiles fueron devueltos a la URSS, aunque muchos se suicidaron antes de la deportación. No obstante, algunos pocos miles consiguieron afincarse en Occidente, como fue el caso del atamán Iván Kononov, el primer cosaco en haberse cambiado de bando a principios de la operación Barbarroja, quien pasaría el resto de su vida en Australia. Y con esto acabaríamos el segundo episodio dedicado a los cosacos en la Segunda Guerra Mundial, tras haber abordado los que sirvieron bajo el ejército soviético y ahora bajo el ejército alemán. Pero tranquilos que no fueron los únicos, ya que en el siguiente y último vídeo trataremos los que lucharon junto al fascio y al sol naciente. Vamos en los ejércitos italiano y japonés. Y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Como siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartirlo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.